¿Qué tal mis amigas y mis amigos? Pues una vez más aquí saludándoles, Cristian Galindo. En esta ocasión desde el comedor de mi casa, como pueden ver, pues tenemos un paquete el cual vamos a hacer unboxing. Era un paquete que ya tenía un tiempito esperando, no tardó mucho la verdad. Lo compré en una empresa de ventas de productos online que se distingue por su sonrisota. Entonces, ahorita me van a acompañar para hacer el unboxing de este producto. Es una batidora de inmersión o mini pimer, como se le conoce en otros lugares o países, o licuadora de inmersión también. Entonces, quiero que me acompañen. Vamos a ver qué producto nos llegó y por qué escogimos este. Vamos. Bien, pues ya tenemos aquí nuestra cajita y como pueden ver, pues viene bastante bien sellada. Fue una compra que hice en el Prime Day de Amazon. Sin embargo, pues yo no le encuentro mucha ventaja. A ver si tú sabes cómo se debe de trabajar con Prime Day, porque la verdad es que no sentí mucho descuento. De hecho, no hubo ni descuento. Abrimos nuestro cúter y vamos a empezar cortando las primeras pestañitas y siempre hacia afuera de nuestro cuerpo. Es como una regla de seguridad. ¿Ok? Nunca hacia acá, hacia mí, siempre hacia afuera. Entonces vamos a hacer de nuevo el procedimiento con el otro lado y te muestro. Entonces, hacia afuera. Yo estoy hacia acá está mi cuerpo, entonces hacia afuera. ¿Listo? Y por último, la parte de arriba, esta la desprendemos así. Listo, muy bien. Pues como podemos ver, está bastante bien empacado. Eso no va a ser nunca un problema con Amazon. Y aquí está nuestra nueva batidora de inmersión. Una caja dentro de otra caja. Y nuevamente el procedimiento de apertura. Hacia afuera. 1, 2. Y la parte de aquí arriba. Listo, aquí está la bienvenida, una batidora de inmersión de Amazon Basics. Amazon Basics, pues Amazon ya tiene su propia marca, entonces me decidí a comprar esta. Pero ahorita vamos a ver por qué. Vamos a seguirla sacando. Aquí parece estar el motor. El motor, pues todo lo que es el aparato. Muy bien. Entonces sacamos el aparato. Y vamos a sacar también el batidor. Ponemos aquí por un lado y vemos qué más trae la caja. Trae por una parte, pues este procesador le llaman, creo, de alimentos. Honestamente no estoy muy familiarizado con este tipo de utensilios. La cocina no es mi fuerte, sin embargo, pues se ve resistente, se ve de buena calidad. Las cuchillas hay que ver luego qué tan filosas estén, pero por lo pronto este es el aparato. Vamos a ver qué más trae por este lado. Tenemos un vaso de, al parecer, una muy buena capacidad. Dice 600 mililitros como máximo. Aquí está el 600 mililitros. Y pues también se siente firme, se siente no muy frágil, sí se siente que puede aguantar caídas, entonces muy buen material. Por otra parte veíamos también esta, creo que se le llama batidora de globo. Si no es así, por favor corrígeme y déjame un mensajito en la caja de los comentarios para saber cómo se llama apropiadamente esto. Esta es el adaptador, supongo que este se pone aquí. Y veamos, sí, es con presión entonces. Déjame atinarle. Tiene una guía, si te fijas tiene una guía de cruz. Entonces esto tiene unas pestañitas. Estas pestañitas tienen que encajar en la cruz. Y listo, ya está. Y entonces ahora sí, esto lo podrías adaptar a tu nueva maquinita. Déjenme quitar esta caja de aquí y vamos a hablar de la máquina a continuación. Bien, ya limpiamos un poquito, ya nomás tenemos los puros utensilios que vienen en la caja, sin tanto plástico, sin tanta caja. Entonces, déjenme ahora sí sacar la maquinita. Se siente bastante pesada, ¿eh? Al parecer
yo creo que sí da un medio kilo al menos. Entonces al ratito que veamos las instrucciones les digo cuánto pesa específicamente. Bien, entonces vamos a hablar sobre los utensilios y cómo se deben de usar, y acompáñenme para ver por qué me decidí por esta maquinita. Bien, vénganse conmigo acá a la mesa y ahora déjenme platicarles pues por qué decidí comprar esta maquinita. Punto número 1, yo ya tenía una. Esta es la anterior, ¿ok? Entonces, si se fijan, lo que era más relevante para mí es que se pudiera desmontar. Y esta es de, pues son dos piezas, sin embargo no son separables. Tiene dos botones, la velocidad se le llama que es una velocidad regulable, sin embargo pues nada más son dos velocidades, y su potencia era de 170 watts. 170 watts. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, pues es una medida de potencia, pero la máquina nueva tampoco tiene tan grande la diferencia en potencia. Déjenme mostrarles. Esta máquina nueva, ¿dónde está? Aquí está. 300 watts. 300 watts, a ver, ahí se ve mejor, ¿sí? Entonces, 300 contra 170 watts. ¿170 o 75? 170 watts. La diferencia principalmente radica en que la de 300 watts es más fuerte, es más potente. Eso significa que me va a aguantar un poquito más de tiempo, un poquito más de vida y sobre todo un poquito de más consistencia pastosa. Si solamente tú vas a trabajar con productos meramente líquidos, no necesitas una tan grande, pero yo te recomendaría que mínimo si tuvieras una de 300 watts. Nunca sabes qué se puede ofrecer, entonces más vale estar un poquito sobrados. Sin embargo, por otra parte, como te mencioné, para mí era muy importante que fuera desmontable. Era una pesadilla tratar de lavar esta para las condiciones de uso que yo le doy. Como saben, pues yo me dedico a fabricar y maquilar productos cosméticos y algunos que otros los tengo que agitar. Principalmente este tipo de batidoras los utilizo para cuando hacemos lotes pequeños o lotes de prueba, en lo que el cliente decide si nos va a comprar un lote más grande, tenemos que hacer pruebas. Y esto también es con el enfoque de decirles a ustedes que no necesitas tener maquinaria industrial. Si bien, una advertencia, la maquinaria industrial está pensada para el funcionamiento que tú le quieres dar. Obviamente, velocidades más bajas, velocidades más altas, mayor potencia, trabajo con más viscosos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues un utensilio casero, un utensilio de cocina también te puede ayudar a las pruebas preliminares de cualquier otro producto que tengas que agitar o batir. Muy bien. Entonces, como les decía, esto para lavarlo era una pesadilla. Si se fijan, aquí adentro hay una campana. Incluso ahí todavía le quedó una parte de jabón. Se preparó un jabón y no se puede lavar muy bien porque llegar a esas cavidades es muy difícil. Y la campana de esta de acá, pues es similar. Sin embargo, si te fijas en la de plástico, tiene como unos escaloncitos y la metálica no tiene escaloncitos. Si bien es una campana, pero no tiene escalones. Entonces su limpieza será más efectiva y mejor. Por otra parte, para limpiar esta máquina tenías que desconectar y llevarte todo el motor y pesa aproximadamente unos 700-800 gramos. Vamos a cerrarlo en 1 kilo ambas, pero no es lo mismo estar manipulando 1 kilo para tratar de lavarlo y que no se moje la parte del motor, aunque pueda estar perfectamente aislada o perfectamente cubierta antiagua, pero no es lo ideal. Entonces, lo que sí es ideal es poder desmontar esta parte. Y punto número 1, esto es de inoxidable. Si se fijan, el grosor de un batidor contra el otro es inmenso. Entonces, cuando sacas el producto de tu, más bien cuando sacas la batidora del producto, aquí vendrá mucho menor producto embarrado o desperdiciado, podríamos llamarle así, contra todo esto que se quedaría en unas paredes de una superficie mayor que esta de acá. Entonces, a pesar de que lo vayamos a limpiar con una espátula o algo, siempre será menor la cantidad perdida en este tipo de inmersores o de, ¿cómo se llaman estos? De batidores, para poderlo limpiar más fácilmente. Las aspas también son mucho más grandes contra la otra.
También tienen sus ventilaciones o sus salidas de producto por un lateral. Eso es muy bueno. Hay otras que no lo tienen. Tú decidirás si lo quieres o no. Yo en mi caso particular sí busqué que tuviera estas salidas porque te ayuda a una mejor agitación. Sin embargo, pues también el splasheo, ¿cómo podría llamarle? El derrame o las salpicaduras pueden ser mayores. Entonces hay otras que tienen la campana cubierta y entonces toda la agitación se hace por abajo y no hace tanto salpicadero. Entonces yo lo escogí así porque para mi conveniencia así lo decidí. No importa que haga salpicadero, me sirve más como de monitoreo que realmente el producto se está agitando. Si quisieras ver la maquinita en funcionamiento, déjame en los comentarios para hacer una prueba. Aquí está el motor. El motor está mucho más pesadito. De hecho, este puro aparato está más pesado que todo este de acá. Entonces, de calidad se percibe muy bueno. Tiene un buen mango, muy cómodo, mucho más cómodo que el de acá. Es mucho más ergonómico, me cabe mejor en la mano. Este de acá pues tiene sus gomitas de silicón. Son botoncitos más de plástico, no están cubiertos de silicón ni nada. Tiene su funcionamiento de encendido, tiene su funcionamiento de turbo y un regulador de velocidad. Ya veré qué tan regulada es la velocidad o no. ¿Cómo se instala? Muy sencillo. Nomás lo insertas. Desde que entra, ya ahí solito, todavía no lo giro, sin embargo, mira, ya tiene como un cierto de presión. Si lo jalo, ya sale, pero ahí ya tiene sujeción. Entonces, esto ya nomás es cuestión de girarlo y ya está bien atorado. Si te fijas, ya no baila. Ya nomás lo agito yo, pero ya no baila. Entonces, para desmontarlo se gira y listo, te lo puedes llevar a lavar. Ahora, las otras piezas de aquí, pues también se sienten y perciben de buena calidad, fácil de quitar, fácil de desmontar, fácil de lavar. Entonces, yo en lo particular no he utilizado ni utilizo estos utensilios. Sin embargo, pues por el precio de esta maquinita y venían incluidos, entonces dije, pues vamos a comprarlo. Realmente esta maquinita es no de un precio muy diferente a la de acá, pero sí te puedo decir que esta costó cerca de 3 veces más que esta. Esta se encuentra en aproximadamente $15 aproximadamente, contra esta que costará o costó aproximadamente también $40. Esto obviamente va a cambiar con respecto al tiempo en el que tú veas este video, sin embargo es una referencia para que puedas darte cuenta. Ahora, el batidor de globo, pues lo mismo, solamente se gira y ya está. Para quitar el globo también se saca de aquí y listo. Entonces, muy fácil la operación, la verdad, pero también es muy importante eso, que sepas que no necesitas materiales industriales para iniciar tu propio negocio, para iniciar con tus propias pruebas, sobre todo si vas a trabajar con jabón o vas a trabajar con productos no muy pastosos, no que tengan mucha cantidad de sólido. Es decir, si tú trabajas con jabón, tú sabes que el jabón llega un momento en el que se va a hacer espeso, que se va a hacer sólido, pero en ese momento tú ya no estás batiendo. Tú batiste todo cuando se encontraba en forma líquida. Entonces, en forma líquida la máquina siente menor resistencia al movimiento y puede trabajar perfectamente. Algo que es muy importante de aclarar de estas máquinas es que, como podrás ver en su instructivo, que por si acaso viene en español, inglés y francés, uno de los consejos que tiene es que no utilices la máquina por más de 2 minutos seguidos. Y esto es muy importante que tú lo sepas antes de comprar cualquier máquina de este tipo, porque no importa si es de 300 watts, de 500 watts, 800 o 1000 watts o superiores. Estas máquinas por lo general tienen la capacidad de batir continuamente entre 1 y 2 minutos. Si tú bates por más tiempo de ese, que es el recomendado, muy probablemente vas a quemar la maquinita. Entonces, esta máquina de acá ya se quemó, pero no porque no le haya dado el tiempo, sino que porque ya también tenía mucha carrilla, mucho tiempo y vida útil y ya tenía mucho trabajo. De hecho, suena como cascabel,
Entonces algo se ha de haber quemado ahí adentro y algo se ha de haber roto. Sin embargo, entonces la recomendación más importante es: estas maquinitas no las trabajes de preferencia por más tiempo de 1 minuto y tienes que descansarla. Algunos te piden un tiempo de descanso de 30 segundos, algunas te piden un tiempo de descanso de 1 minuto y otras de 2 minutos. Entonces es muy importante que tú sepas que si vas a requerir hacer un trabajo de batir por mucho tiempo continuo, estas máquinas no te van a servir. Estas máquinas son para 1 minuto de trabajo por 1 de descanso, 2 minutos de trabajo por 2 de descanso, o sucesivamente, ¿ok? Cada marca es diferente, cada motor es diferente, cada tecnología es diferente, pero sí hay máquinas que van a trabajar por incluso continuo 30 minutos y las tienes que dejar descansar 2 minutos aproximadamente. Entonces es tu elección, es tu decisión, pero también tengo que aclararte, ese tipo de máquinas son más industriales, son más robustas, pero también valen como 20 veces más lo que costó esta. Entonces es muy importante que tengas eso en consideración. Esta es la maquinita que me decidí, Amazon Basics. No sé si te la puedo recomendar todavía. Para el trabajo que yo le pretendo dar, muy seguramente estará en forma, estará en buenas condiciones y hará su desempeño que tiene que hacer. Si quieres ver un video de cómo funciona y cómo preparamos, por ejemplo, algún jabón o alguna pasta o algo, déjame en los comentarios aquí abajo en la cajita y con gusto te haré un documental, un videíto de cómo funciona. Si te interesa ver con qué aparato, si te interesa ver cómo funciona cada sección, me dejas en los comentarios y con gusto te apoyo y te hago un videíto al respecto. Entonces, por mi parte creo que sería todo. Como te digo, Amazon Basics, 300 watts de potencia con opción de turbo y encendido. Se supone que también tiene encendido no automático, pero que lo puedes, en vez de estar ahí presionando el botón, lo puedes dejar presionado y hay alguna forma de activarlo para que ya no tengas que estarlo presionando y ya nomás te preocupes por batir y agitar. Pero no he terminado de leer el instructivo, por eso también es muy importante siempre leer el instructivo. Además, es muy importante también para cuestiones de garantía que la sepas usar y que leas bien cómo se debe de usar. Créeme que todo va a decir aquí y literalmente son como 6 paginitas, 7 de español, entonces es muy cortito. Adelante, entonces nos vemos en un próximo video. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, por favor suscríbete, dale a la campanita para que tengas notificaciones de nuevos videos y síguenos también en Facebook e Instagram para que sepas y veas todas las novedades que estamos subiendo para ustedes. Obviamente aquí en YouTube pues es contenido un poco más extenso, pero también en Instagram tenemos otro tipo de contenido que te sugiero que vayas, nos acompañes y nos sigas para estar ahí al tanto y con una más cercana comunicación. Y ahí estamos alternando mensajitos, podemos hacerles caso un poco más rápido y más sencillo que aquí. Entonces, sugerencias, comentarios sobre qué otros videos quisieras ver, por favor, aquí abajo en la cajita de los comentarios. Nos vemos a la próxima.